Hola amigos de Hipermedia Magazine y de este canal de comentarios editoriales, de propuestas editoriales que Hipermedia Magazine quiere precisamente proponerles, un poco provocarle a los lectores para que conozcamos algunas voces de la literatura cubana que son fundamentales para entender lo que ha pasado con nuestro campo cultural, con el proceso revolucionario, tiránico, como quiera llamársele, que todavía tenemos en la isla, falta de democracia total, lo que ha provocado una diáspora de millones de cubanos por todo el mundo, y en medio de toda esa locura, de todo este internet que nos vuelve cada vez días un poco más, a veces más conectados y más desquiciados también, pues Hipermedia Magazine quiere hacer propuestas editoriales de peso. Algunas de ellas pretenden no ser de peso, como este caso, porque pretende apostar por la ligereza. Se trata del libro La Revolución Cubana explicada a los taxistas. Parece como un chiste, ¿verdad? Es un chiste. Al fin y al cabo, no fue la Revolución Cubana un gran chiste de mal gusto que se nos hizo a todo el pueblo cubano a partir del totalitarismo que se impuso en la isla, de meternos en la órbita de la Guerra Fría, de traer misiles nucleares a Cuba cuando éramos un pueblo de ron, tabaco y mulatas y jugar a los dados y al cubilete y a las alpargatas. Toda la nacionalización, toda la centralización de la economía, todo el exilio forzado, todos los mítines de repudio. ¿Acaso no fue un gran pujo que le hizo el comandante en jefe al pueblo cubano? No se puede tratar el tema, en lugar de con las estadísticas y los historiadores, tratarlo un poco con la ligereza de un escritor cubano como José Manuel Prieto. Es lo primero. Quiero presentarle a un... ¿Tú lo conoces? A un desconocido cubano, sin embargo, con una obra importantísima. Es un nombre que los cubanos, estemos en Facebook, en Twitter, donde quiera que estemos, en Hipermedia Magazine, en cualquier espacio digital donde nos tratemos de comunicar los unos con los otros, no podemos estar ignorando a los nombres clave, los nombres fundamentales del presente, del pasado inminente y del futurito inminente que ya tenemos ahí. Estamos casi a un cuarto de siglo dentro del siglo XXI y tenemos que empezar a sedimentar y a fijar los nombres importantes y las obras importantes de el campo cultural cubano, y por eso apuesta Hipermedia. José Manuel Prieto, amiguitos, tomemos nota ahí. José Manuel Prieto, ¿quién es? Bueno, yo tampoco sé quién es, sí lo conozco hace muchísimos años, pero vamos a jugar a que yo no sé quién es. Usted lo googlea. Googlee José Manuel Prieto, Wikipedia, cualquiera puede hacer esto. No perdamos tanto el tiempo en las redes sociales fajándonos los unos con los otros y vamos a leer José Manuel Prieto, un autor que nació en el año 1962, o sea, tiene ya 57 años, pero es un muchachón tan joven como yo, como cualquiera de ustedes. De alguna manera la Revolución Cubana significó un proceso de infantilización ciudadana y de alguna manera pues también se nos ha infantilizado el cuerpo, como que no queremos envejecer. Es un gran síndrome de Peter Pan lo que nos ha traído la tiranía castrista a la isla, que todavía está presente. José Manuel Prieto es un novelista importante que comenzó en los años 90 a dar palos bien dados. Tiene un número de novelas que las pueden buscar ustedes, yo he leído varias de ellas, son excelentes. Nunca antes había visto El Rojo, que fue yo creo que el único libro que se publicó en Cuba. Me perdona si estoy cometiendo un error. Nunca antes había visto El Rojo. 30 días en Moscú, ya se publica fuera de Cuba. El Tartamudo y la Rusa. Y bueno, pues a partir de eso también ha colaborado en muchísimas revistas académicas, revistas de difusión cultural. Está publicada su novela Rex en España, hasta donde yo tengo entendido, tal vez uno de los últimos libros que ha publicado. Bueno, lo habíamos dicho, Enciclopedia Una vida en Rusa, Livadia, y el libro que se publicó de Mariposas Nocturnas, Nocturnal Butterflies of the Russian Empires, que es la traducción, Mariposas Nocturnas del Imperio Ruso, que es la traducción de Livadia, la novela del que se publicó en España. O sea, estamos hablando de una gente importantísima. Vamos a, aquí está también un resumen, ¿no? Narrador, ensayista, traductor, profesor de diferentes lugares, residió en México, creo que residió en Europa también, por supuesto, en Eurasia, y ahora está, hasta donde yo conozco, que me maten si estoy mintiendo, pues ahora está en una universidad de Estados Unidos, que como profesor en un departamento de literatura y lenguaje y cultura que se llama Seton Hall University, que por cierto yo estuve allí cuando apenas me exilié en el año 2013, pues pude visitar Seton Hall University, cerquita de Nueva York. Pero les quiero contar de qué se trata este libro. Esto es un libro de ensayo, un libro de cuento, un libro de chiste. ¿Qué cosa es la Revolución
cubana explicada a los taxistas. Pues es lo mismo que la sección Uber Cuba que tiene Hipermedia. O sea, busquen también por las secciones de Hipermedia, las entrevistas, pues busquen Uber Cuba, que es una sección que publica casi toda la semana, 2, 3 Uber Cuba, que son mis cuentos, algunos imaginados, otros soñados, las pesadillas que uno pasa cuando se monta en un taxi Uber, porque es lo que existe ahora más en Estados Unidos, un taxi Uber, y el taxista te empieza a decir, tú eres cubano, dime de Fidel Castro, qué bien, ese país le metió la resistencia total al imperialismo. Yo estoy orgulloso de los cubanos porque no se doblegaron y ta. Bueno, pues el manual que resume la sección Uber Cuba de Hipermedia, aunque debo decirle la sección de Uber Cuba de Hipermedia que escribo yo es un poco más delirante y provocadora e incorrecta, pero el manual que resumen con ligereza, con humor, con simpatía, pero también con gran nivel de reflexión, esta situación de los cubanos perdidos por toda la diáspora del mundo, desde Islandia hasta Nueva Zelanda, montándonos en taxi, y tan pronto decimos que somos cubanos contra tanto en Tokio como en Miami como en Madrid, pues inmediatamente ahí nos llega el látigo y un dominicano y un chileno y un mexicano y un esto, y nos empiezan a hablar, y un etíope y un senegalés y un congolés, como me ha pasado a mí, un turco y un afgano y un checheno, y nos empiezan a hablar y quieren saber de Cuba y se sienten felices de que Cuba vive en un país, que el capitalismo no ha sido bueno para nada para el resto de los países, lo mismo un ucraniano que el otro, se quejan esto, y de repente Cuba parece una panacea y una utopía. El libro La Revolución Cubana explicaba a los taxistas, yo no se los voy a explicar a ustedes porque para empezar ustedes no son taxistas, ustedes son lectores de Hipermedia, tiene por supuesto toda una teoría que él va desplegando, ¿no? Sobre quién fue Fidel Castro, lo conocimos o no lo conocimos, cómo era la Cuba antes del 59, cómo explicarle eso a los turistas, a los extranjeros, o sea, en esencia a los taxistas, que son taxistas de otro país, ¿no? Que siempre están diciendo que el burdel de América, que las prostitutas, que la mafia. ¿Cómo era? ¿Qué fue lo que fue la Revolución Cubana como tal? ¿El pueblo se sumó o no? ¿Fue un movimiento gangsteril o no? ¿Cómo explicar esas cosas de manera sencillita a un taxista que nos está llevando de la casa al aeropuerto por 10 minutos, ¿no? ¿Cómo es la relación de fuerzas en las Américas entre Cuba y los Estados Unidos de América? ¿De verdad Estados Unidos quiso derrotar, cachar? ¿De verdad existe el embargo norteamericano para que los niños cubanos sufran? Son esos los temas de los que tenemos que hablar los cubanos y cómo tenemos que hablar. Esto es un manual de instrucción. Esta es la segunda campaña de alfabetización, mucho mejor que la de 1961. Esta es la campaña de alfabetización del futuro que los cubanos tenemos que aprender a leer y a explicarle al otro qué es lo que nos ha pasado, cuál ha sido la tragedia nuestra, cómo entender, cómo aceptar, cómo no vivir en un denial, en una negación permanente, sino cómo aceptar que la Revolución Cubana ganó, de alguna manera, que la Revolución Cubana ya es un fenómeno consumado. ¿Qué hacer con eso ahora? ¿Vivir lleno de odio? ¿Fajarnos con los taxistas? No, tenemos una dulce revancha, dice José Manuel Prieto, y es cómo entender y cómo comunicarnos como ciudadanos libres, como ciudadanos cubanos demócratas, cosmopolitas, con una población proletaria, pobre, como son los choferes de taxi, que muchas veces no tienen acceso a la información ni un nivel educacional alto, y que viven con esa fantasía de la alternatividad, la utopía paralela, el anticapitalismo, la justicia social en otro planeta que se llama Cuba. ¿Cómo explicarle a esos pobres hombres que no son nuestros enemigos, que por favor se quiten la camiseta del Che Guevara o la camiseta de Fidel Castro y que se pongan por lo menos esto, MS Escher, al menos eso, ¿no? Que se pongan arte y que no se pongan a criminales y asesinos y genocidas en su pullover. Asimismo, bueno, pues en el índice podremos ver un poco los análisis, ¿no? De qué está pasando en la Cuba actual, con la sociedad civil, con los disidentes, con los blogueros, cómo explicar los movimientos prodemocráticos que hay en Cuba, pacíficos, que no son movimientos anexionistas, que no son movimientos pro-norteamericanos, ni esa tontería con que se nos ha pintado al exilio cubano en la prensa y en la academia norteamericana. Verdaderamente no hay racismo en Cuba. ¿Cómo explicarle el racismo a los taxistas en 2 palabras, en 2 párrafos? ¿Cómo explicar el tema de la educación y la salud gratis? ¿Cómo explicar el tema de las guerras internacionalistas, que fueron invasiones militares a un continente como África, como las guerrillas? ¿Cómo explicar eso? ¡Ay, me vuelvo loco! No me vuelvo loco. Usted coge, va a Amazon, José Manuel Prieto, La Revolución Cubana explicada a los taxistas. No se me vuelva loco, ya estamos locos. Así que no se me vuelva lo que es, sería una redundancia, para no decirle rebundancia, como se dice en Cuba, ¿no? Una reburrondancia. Compre el libro
la Revolución Cubana explicada a los taxistas. No tenemos que coincidir con nuestro compatriota, el escritor, novelista, ensayista, profesor exiliado José Manuel Prieto, un cincuentón jovencísimo. Para mí él tiene 20 años todavía, está fajado ahí en Cuba, está fajado en el exilio, escribiendo y pensando nuestra nación. Nos hace falta a los cubanos en Twitter, en Facebook, usted que me está viendo en la revista Hipermedia, nos hace falta recoger y armar un muñeco bien fuerte con los nombres, la gente importante que está pensando y que ha pensado y que sigue pensando la cultura cubana sin odio, sin resentimiento, con un sentido verdaderamente crítico de lo que nos pasó a los cubanos. En este caso no se trata de un libro pesado, compañeros y compañeras, tiene 200 paginitas. Tiene 200 paginitas la Revolución Cubana explicada a los taxistas. Por favor, busquémoslos en Amazon, démosles el crédito de que Hipermedia Magazine te dijo a ti, lector de literatura, lector de ensayos, lector de blogs, lector de posts en Facebook y en Twitter, que Hipermedia Magazine te dijo a ti que José Manuel Prieto, primero, es un escritor cubano importantísimo, que hay que acercarse a su novela, a su ensayística, a su crítica literaria, a los libros que ha publicado y a los artículos que ha publicado en diferentes publicaciones norteamericanas, y hay que acercarse a José Manuel Prieto con este libro de 2017 de la editorial Planeta. 2017, hace ya un añito, 2 añitos, así que es hora de que vayamos a Amazon, busquemos a José Manuel Prieto, nuestro compatriota, y leamos La Revolución Cubana, eso que nos ha metido, esa propaganda que se nos ha metido en la cabeza y que a veces no sabemos y que nos sigue amargando la vida en el exilio. José Manuel Prieto nos hace la vida un poquitico más fácil, explicándonos a nosotros cómo él le ha tenido que ir explicando a los taxistas y cómo tú y yo pudiéramos explicarle a los taxistas, quiere decir a los trabajadores, a los limpiapisos, a los barrenderos, a la gente pobre que se nos acerca a veces, ilusionados con la Revolución Cubana, cómo no fajarnos con ellos porque tengan una polera del Che, cómo explicarle la Revolución Cubana, o sea, el totalitarismo cubano a los taxistas. Yo los recomiendo. No sé si a nombre de Hipermedia, pero ciertamente en el portal Hipermedia. Soy Orlando Luis Pardolazo, con estos comentarios críticos para hacer de todos nosotros, el público lector, un público cada vez más iluminado, que es lo que trató de apagar el totalitarismo cubano. Aquí leemos libros, aquí no le tenemos miedo a la palabra, aquí estamos dispuestos a fajarnos y a polemizar con José Manuel Prieto si algo de lo que él está diciendo en cómo explicar la Revolución Cubana a los taxistas no nos gusta. Podemos polemizar con él y a eso es a lo que te invito para que adquieras el libro La Revolución Cubana explicado a los taxistas de Planeta 2017. Muchas gracias por la fidelidad, por la sintonía y hasta el próximo comentario editorial en Hipermedia Magazine.